Hola, somos Cami y Jazz Y y esto esto es es Just Just Be, Be. un espacio sin filtros para hablar de la vida real de vivir en Irlanda, lo bonito, lo difícil, lo que nadie te cuenta y lo que nos ha transformado. Si estás lejos de casa, si estás buscando tu lugar o simplemente quieres sentirte acompañada, este podcast es para ti. Después de esa introducción, queremos ahora darnos a conocer, que se conecten con nosotras, quiénes somos, de dónde venimos, cómo llegamos a Irlanda. Así que cuéntame quién es Jazz. Bueno, te cuento, Jazz no nació para quedarse quieta. Es de las que sueña con los ojos abiertos, de las que hace de la maleta un hogar. Jazz es mexicana, pero su corazón no entiende de fronteras. Es independiente no porque no necesite a nadie, sino porque aprendió a sostenerse sola, cuando todo alrededor era incierto. Cuéntame, Cami, ¿quién es Cami? Bueno, no sé si soy solo una persona, creo que soy muchas versiones que aprendieron a convivir. Soy Camila, la que se emociona cuando alguien ama bien a sus animales, la que agradece al mar aunque esté lejos, la que se queda en silencio cuando algo la sobrepasa. Soy la que llegó a Irlanda con una maleta, pero con una vida entera dentro, la que tuvo que desaprender quién era para poder volver a elegirse. Soy risueña, sí, pero también he sido la que llora en el baño del trabajo. Soy soñadora, pero también la que aprendió a pagar renta en una moneda que no era la suya. Y este espacio, Just Be, no es solo para mostrar lo fuerte que somos, sino para poder ser lo que somos cuando nadie nos está mirando. Y bueno, Cami, cuéntame, ¿qué te trajo acá a Irlanda? Cuéntamelo todo, Bueno, es una historia súper random que se las voy a resumir, ¿vale? porque yo no tenía ni idea que yo iba a terminar en Irlanda de un Ya, momento a otro. Pues, o ok. sea, jamás se me pasó por la cabeza. ¿Sabías dónde estaba Irlanda? Sí, o sea, Digo, o sea, porque mucha gente llega acá y era como, yo por ejemplo, yo no lo traía en el mapa, sabía que existía, pero sabes, no sabía dónde exactamente estaba. yo sé que estaba como cerca de Inglaterra, porque Vale, sí, siempre he sí, tenido un tema como con Inglaterra. Es ya, más, como que hace muchos años intenté irme a estudiar a Londres, era muy chiquita, era qué como un fancy. intercambio, ya sé. Y Bueno, ya irán conociendo a Cami. literal, pero no se dio. Entonces como que más o menos lo tenía en el radar, pero en mi vida jamás pensé Irlanda como una opción de vivir, ¿Vale? jamás. ¿Cuál fue ese momento? El, Mi prima fue el enganche. ya, Mi prima Sofía también se ujú, vino primero que yo. Ella trabajaba en ese momento con una agencia que ujú, está radicada en Irlanda ujú, y yo siempre había querido hacer mi maestría. Eso sí lo tenía súper claro. Obviamente lo estoy hablando desde un privilegio. sí, Entonces yo en la universidad quería irme a estudiar a sí, de está intercambio. así, o Ujú, Estados Unidos o Canadá, lo de típico, sí, ¿sabes? sí, Como sí. que... Y siempre quería hacer mi maestría en emprendimiento. Amo el emprendimiento, by the way. Pues el punto es que mi prima me dice, hay esta oportunidad, yo lo quería hacer online porque en ese momento tenía un emprendimiento que ya iremos hablando de eso, pero quería hacerlo online, no quería dejar mi emprendimiento, bueno, todo el tema. Y mi prima me dice, esta oportunidad, piénsalo y ahí empieza como la semillita. Eso fue en el 2023, yo creo. Ujú. Ya llevo 2 años acá, esa semillita empezó a crecer, pero pasaron 1101 cosas que yo dije, yo a Irlanda como que no voy a ir. Se los juro, a veces como pasan como de pronto tantos obstáculos que uno cree que a uno no le conviene, no sé si a ustedes les ha Sí, pasado, sí. pero bueno, Señales. señales. Pero Camila, con el objetivo. El Ya. punto es que me dice, empiezo el proceso, pasaron 1101 cosas como les cuento. También nota, para los que no saben, para la gente de Colombia todavía es un poquito muy complicado a comparación de los mexicanos, porque bueno, ellos tienen que pasar ciertos procesos de visado, etcétera, etcétera, que bueno, ya después Cami nos irá platicando un poco. Pero lo que dice Jazz es muy real y siento que el tema de la visa fue un tema muy complejo. Claro. Aparte, también es un proceso costoso, como que también es algo que tenemos que tener en cuenta y por eso lo digo que lo estoy hablando, mi migración también sale como desde un privilegio. Claro. Porque una cosa es migrar por otro tipo de factores, pero yo estoy migrando hacia un tema de estudio y le agradezco mucho a Dios, a la vida y a mis padres que me dieron esa oportunidad. Ya. Pero sí siento que es un tema estresante y no sé si todos los que han vivido como que ha sido el mismo proceso, ya tú nos contarás si lo tuyo fue igual, Sí. pero para mí fue un tema estresante. Uno, porque tienes que recoger muchos como papeles y requerimientos por parte del visado, es costoso. Eh, Aplicar a la maestría, yo apliqué
y había una beca, pero cuando apliqué ya era muy tarde porque también yo no tenía confianza en mi idioma. Ya, También un privilegio era que yo venía con bases de inglés, claro. otras personas también arrancan de cero. Pues uno que viene con el verbo to be, ¿verdad? Como toda la racita, mucha racita que venimos así. Pero bueno, qué bien, muy estudiada. Y bueno, digamos que igual yo no tenía confianza en mi inglés. Entonces tenía que presentar el examen, yo lo postergué un montón y un día en la mañana mi prima Sofía me llama, ya no hay cupos. ¿Qué? Yo quedo en shock. Yo dije, ya no hay cupos, ya no está la oportunidad. En ese momento estaba trabajando en un call center, mil situaciones que después ya entraremos a contar, pero estaba trabajando en un call center. Yo dije, no, me tocó quedarme acá hasta el próximo intake, que era en septiembre, pero en ese momento ya no habían becas y era muy costoso para mí pagar la maestría. Todo por hacerlo tarde, Ah, señorita. ¿Y luego? Era por no tener confianza y yo creo que Ya, a ya. mucha gente Sí, le sí, pasa nos mucho. pasa, sí, nos vamos como deteniendo un poco de que, y si no lo logro, y todo Ujú. ese tipo de pensamiento en bucle no nos ayuda para nada. Pero bueno, Total. continúa. Aparte que yo soy la overthinker Ya, número uno bueno, somos dos. en la lista. Sí. Camila y Jazz. ¿Cómo va? Me encanta. Pero el punto es que eh, me mandan un correo diciendo que puedo quedar como en la lista de espera, estaba en el lugar número 5. Yo dije, ya, pues ya, no. Número 5 de aquí a que me toque pagar, yo no estoy allá a comprar tiquetes, no va a pasar. Y me acuerdo mucho que era en octubre, yo estaba enferma en la casa porque en el call center yo no podía tener celular. Son como cosas de la vida, Sí, ¿saben? sí. Nosotros, pues, creo que hablo por Jazz al decir esto, creemos mucho en señales Claro. de otro mundo. Pero el punto es que me llega el mensaje y me dice, Camila, está el cupo, tienes que pagar ya. Pero ya. Ah, ya. Sí, sí, Las sí. que corren, la pagamos, la plata se pierde como por un No mes. Nadie sabía dónde manches. estaba la plata, yo no sabía si podía separar el cupo. No te Luego creo. el tema del visado, se perdió el pasaporte en Ay, Colombia. no. O sea, eran tantas cosas que yo decía, a mí no me conviene irme a Irlanda. Pero aquí estamos. Pero todo se solucionó en tiempo y forma. Wow. Sí, todo se solucionó, ya luego llega enero, en Ujú. enero también, el día que me voy a venir, a mi abuelito le da Ay, no. ay, ¿cómo se dice eso? Un derrame cerebral y ya fue como mi última despedida de la abuelita, pero saben como que todo este tipo de cosas fueron como, Diosito, a mí sí Sí, me conviene irme por allá. sí, sí, o sea, y bueno, creo que a veces también lo vemos como señales, pero también son como, no lo sé, son cosas de la vida que también tenemos que ir afrontando, porque digo, son circunstancias. Creo que lo demás, como dices tú y lo comentas, o sea, vienes de una situación, pues, pues tal vez más privilegiada, tal vez, por ejemplo, en mi historia, yo no sabía inglés, yo había estado en N cantidad de cursos de inglés, pero yo decía, es que si no lo practico con gente real, en situaciones reales, no voy a poder Total. ganar la confianza para sentirme yo hablando el idioma, porque te doy un poquito de contexto, yo soy de Monterrey, Nuevo León, México, Mm, y uh, donde, pues sí, hay mucho, pues tener, sabes, estamos al lado de la frontera con Estados Unidos, mucha gente se le da desde que está muy pequeño hablar inglés, bla, 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 yo cero, o sea, matemáticas 10, física 10, inglés 8, o sea, ujú, tenía un poquito por ahí un tema, no, pues podría decir, no traumático, pero por ejemplo en la secundaria una maestra era como, no, tú no, o sea, como que lo sentía como esa situación o esto ya me sobrepasa y es algo ujú, que no puedo. Entonces tuve que trabajar tanto mi mentalidad llegando acá, porque dice, a ver, le he puesto mucho empeño, ujú, dinero que no tenía, que era como estar vendiendo N cantidad de cosas para poder lograr primero la fase del dinero, ujú. confiar y decir, a ver, Dios, tengo este plan, dar un depósito de cosa, cantidad que yo decía, sabes, o sea, tal vez en México, no sé, pues Latinoamérica en general, pues obviamente lograr la cantidad de dinero que se necesita para empezar para migrar es una cantidad importante, entonces tuve que Total. decir, bueno, confío, pero ¿cuánto necesito mensual? ¿Qué necesito hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya es ahí corporativa,
o sea, vaya, estaba en el área de compras, bla, 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 pero tenía mi changarro, como muchos de los mexicanos tenemos nuestro changarrito ahí en el cajón de la oficina. Traducción, ¿qué es changarro? Changarro es como tu pequeño negocio. Ok, ok. Ah, me Entonces, encanta. yo tenía mi changarrito ahí de vender, no sé, dulces, maquillaje, Mm. era líder de Mary Kay. Si muchos saben cuál es la marca. Y tenía también pues mis emprendimientos varios, ¿no? Afuera de la oficina, que hasta di clases de apoyo a gente que estaba en la universidad, o sea, bueno, mil cosas que he hecho como para lograr este sueño, ¿no? Entonces, creo que toda esa acumulación de esfuerzos, para mí lo decía, es que estoy más cerca. Es que no importa, es que estoy más cerca, ¿sabes? Si lograba que alguien pudiera apoyarme, decir, o sea, yo muchos les decía, es que estoy, ¿sabes? Trabajando, haciendo esto extra para cumplir este sueño que es irme a Irlanda, pero viene más allá. ¿Cómo elegir Irlanda? Porque para empezar, en México es muy común irte primero o a Estados Unidos o a Canadá, Ujú, pues por la cercanía. Pero yo ujú, decía, no, quiero irme más lejos, quiero tener la oportunidad de viajar, quiero tener la ujú, oportunidad de descubrir ujú. y, ¿sabes? O sea, no es como que me voy a rajar y me voy a regresar a rajar, es como give up. Ok. Entonces, regresar a México y yo decía, no, 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 me tengo que ir más lejos. Sentía, desde que era niña, veía tantos países que había recorrido, veía tantas cosas. Bueno, ya irán descubriendo también, creo mucho en mis visiones, Ujú, entonces siempre me vi como con una mochila viajando, etcétera, ujú, me veía realizada en ese aspecto, ¿no? ujú, Entonces yo decía, pues sí, si yo ya lo veo ahí es porque ya está ahí, me tengo que comprar ese pinche boleto de avión para hacerlo realidad. Entonces, ¿qué pasa? Veo Canadá, veo que no podemos trabajar allá cuando estamos estudiando inglés, veo Australia como ujú. una opción y veo Irlanda. ¿Por qué? Porque una compañía del trabajo había regresado justo de Irlanda y me pasó el contacto. O sea, era como que todo se dio Total. así. Me pasa el contacto del chico de la escuela de acá, empecé a hablar con él, pregunté precios. ¿Por qué, chicos, chicas? El que no pregunta, pues muchas veces se queda con que es muy caro, pero muy caro ¿cuánto? O ¿Cuánto? sea, ¿cuánto? Mm, ¿Cuánto es lo que tal vez es imposible en tu mentalidad? Porque pues tal vez si le echamos ese kilito extra de esfuerzo, tal vez sí puede ser posible. total. Entonces, ¿qué pasa? Veo y entro a Google y empiezo a ver fotos y yo decía, Dios, ilumíname donde yo me vea, en qué lugar donde yo me vea, guíame a que ahí va a ser. Ujú, Entonces, cuando abro en Google Irlanda, porque dije, a mí amo la naturaleza y bueno, sabemos que Canadá, Australia e Irlanda son muy, muy reconocidos por su ujú, naturaleza, pero ¿qué pasa con Irlanda cuando abro las fotos? Me vi en Howth y bueno, chicas que viven en Dublín saben dónde está Howth, que es ujú, muy cerca de acá de Dublín, pero pues con todo ese maravilloso paisaje, eso como que te transmite, no sé, tiene una energía Irlanda súper especial. sí, total. Y yo me vi ahí, me vi parada ahí y yo dije, Dios, o sea, vi los demás países y no me pude ver. Me Ujú, pude ver como de vacaciones, pero no era como vivir ahí. viviendo. Entonces, cuando llego a Irlanda, que fue un septiembre del 2018, ya tengo acá 7 años, me vi, y lo primero que hice cuando llegué, te juro, al día 2 me fui y dije, ¿dónde chingados es Holt? Ujú. Y busqué en el Ay, no Google te Maps creo. y me fui a Holt. Me Y encanta. empecé a llorar ahí Ujú, como no tienes idea de agradecimiento y de emoción de decir estoy aquí ujú, y tú me señalaste el lugar y me ujú, señalaste el camino y me puso las personas adecuadas para poder cumplir pues con esa cantidad de dinero que a veces te digo no la tenemos y yo decía, si Dios siempre ha estado conmigo y siempre el universo, amén. llámele como le llamen, Sí. chicas, llámele como le llamen, no estamos solas en este caminar, estamos siempre acompañadas. Y yo decía, pues si yo siempre estoy súper bien acompañada, o sea, Ujú, ¿por qué me va a hacer falta algo? ujú, Entonces me fue dando las herramientas, obviamente, ojo, yo venía con dinero prestado, venía con todo, se alineó para que yo pudiera estar aquí y después yo decía, ok, vengo con dinero prestado, ¿qué tengo que hacer para poder sobrevivir? Y era de que, ujú. ok, no voy a conseguir, sabemos que no podemos conseguir trabajo en los primeros meses, Ajá. así que me puse a emprender con comida mexicana que ni siquiera sabía hacer, me puse a investigar, porque yo no soy como una super chef y nunca lo fui,
ni siquiera se me quemaba el arroz, nada más parecía todo el El mundo agua. el agua. Pero aquí me dieron, o sea, yo venía con una lista y eso creo que siempre se lo recomiendo a la gente que conozco. Ven con una lista de ideas que pueden hacer o vayan aprendiendo oficios que tal vez nunca aprendimos, de cortar el cabello, hacer Súper uña. importante. O sea, Siento que, perdón, te sí, sí, interrumpo sí, un no, no pasa. momentico, pero siento que a la hora de yo venir, yo no tenía como todo eso en la cabeza y ya lo iremos hablando a medida que Sí, vayamos con los podcasts y ya lo hemos hablado tú y yo fuera del aire, pero es como uno viene con una mentalidad súper diferente y yo venía con una estructura súper diferente que a mí jamás se me ocurrió aprender ese tipo de oficios como, sí, ¿no? entre comillas, de pronto básicos, pero que te pueden ayudar tanto, ya sea como para vender o como para ti, Exacto. ¿sabes? O sea, es que el simple hecho, por ejemplo, yo sí me puse, o sea, ojo, yo sí me puse ahí a decirle a mi mamá, a ver, ayúdame a ver cómo hago esto, bla, bla. Pero llegando acá, los ingredientes no son iguales. Ujú, Entonces, tener que empezar a ver y, o sea, se los juro, llegué a vivir un hostel donde éramos 4 en la habitación, 20,000 en el hostel y bueno, X, o sea, yo empecé a hacer amigos día uno y yo dije, yo vengo con la actitud de encontrar trabajo y ujú, hacer amigos y ujú. disfrutar esta experiencia. O sea, yo venía acá por 6 meses, ojo, llevo 7 años. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida, pero me sentía súper emocionada. O sea, me compré, de hecho, bueno, y empecé con mi emprendimiento para poder generar y generaba, o sea, empecé a buscar partners de que quisieran como que le fueran al proyecto, porque decía, eso no lo puedo hacer sola. Ujú, Ojo, hice frijoles charros a las que sean mexicanas, que dura horas y horas cociéndose ujú, en el hostel para ujú. poder empezar a vender en la escuela de inglés. Sí, ¿Qué? y les vendía a los chicos también de Brasil porque tienen algo que se Sí, llama muy parecido. feijoada, Sí, 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 sí. pero era como, yo decía, Dios, o sea, ¿qué puedo hacer? Porque hace frío y tipo que sea como caldito y que bla, 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 horas y horas, porque saben que la electricidad que es carísima. Ya cuando Sí. me fui a un depa pequeño, pues ya no lo podía hacer porque salía Ujú, más de la luz. sí. Pero luego ya me puse a hacer también tortillas gorditas, ya me compré la máquina para tortillas, pero bueno, o sea, como que ese corazón de decir, tenemos que hacer algo extrita mientras que sale un Ujú, trabajo, y uno nunca sabe, o sea, realmente con quién está hablando. O sea, yo total. en el hostel empecé, te digo, con los mismos amigos que empecé a hacer. Sí. Había una chica de Chile que yo le dije, es que yo ya necesito, o sea, cuando empecé a tener lo de bueno, que gracias a Dios tuve la cita de JNIB, bueno, ni fue tan rápido, fue después de 2 meses, Ujú, dije, ya tuve la cita, ya tengo ya estoy trámite lo del PPS, necesito un trabajo. Y era de que, sí, pues yo me voy a salir del mío, tipo, yo ya me voy a regresar, pero le puedo pasar tu CV al manager. ujú, Entonces, chicos, o sea, gente que nos está escuchando, eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida en Irlanda, ujú. que irnos apoyando una a una, obvio, pero eso, o sea, de hacer networking, de conocer gente que ya Súper esté en el importante. lugar. Mm, ¿Por qué? Porque así también bueno, ya iremos platicando, pero así también me llegó mi trabajo profesional, ujú. también de casualidad o destino, también de una chica chilena que me recomendó, no lo sé, los chilenos también súper lindos, o sea, creo que hacer ese link con todo, o sea, con todas las naciones, yo podría decirlo, pero cuando Ujú. todavía no hablamos inglés, pues nuestro primer contacto, pues son nuestra gente de nuestro país y nuestra gente latinoamericana Latinoamericana. que nos podemos apoyar uno a Total. uno. Pero siguiente paso es empezar a romper ese miedo y empezar a hablar en inglés con el que se te cruce. O sea, tenía en mi escuela compañía de Rusia, compañía de China, compañía de Japón, compañera, y Y era de cómo que, te salga, ¿sabes? Porque como, uno viene con sí, esa mentalidad que tienes que hacer lo perfecto para poder cero, no, cero. Aparte, aquí todos venimos. Siento que Irlanda es un país o un espacio donde todos, pues mucha gente es extranjera, hay sí, mucha gente de afuera y todos estamos aprendiendo. exacto. Todos cometemos errores al hablar, todos. Entonces creo que es como perder ese miedo y Y bótate y nada más comunícate aventarte, como exacto. puedas. Y de ahí ya Como vas. gorda en tobogán. Y ahí ya vas. Ahí Sí, vas soltándote. Total. exacto. Pero bueno, para no ser el episodio tan largo, porque igual vendrán muchos episodios adelante que hablaremos de mil cosas más y seguiremos em,
hablando más sobre nuestra historia, de cómo llegamos acá, nuestros miedos y bueno, etcétera. Vamos a hablar un poquito de cómo llegamos a Just Be y realmente les voy a resumir la historia. Jazz y yo, yo creo que nos conocemos relativamente hace poco, que nos enganchamos hace poco como a hablar. Tuvimos una conexión muy bonita porque siento que somos muy iguales en demasiadas cosas y vibramos como en la misma sintonía, somos muy energéticas, entonces nos conectamos demasiado bonito, pero Just Be sale de un proyecto demasiado hermoso que ha venido creando Jazz y quiero que nos hable un poquito de Brave and Abroad porque es algo que vale demasiado la pena y tiene un propósito hermoso. Jazz, cuéntanos. Vale, mira, te comento un poquito cómo nace Brave and Abroad. El año pasado me sentía, bueno, vengo también llegando de, bueno, año antepasado venía de un viaje de mochilazo que hice en Asia. Ujú, Y bueno, en mi caminar, ¿no? En mis conexiones con seres maravillosos que conocí en diferentes países y dándome ese break para mí, ¿sabes? Después de un burnout que tuve acá en la empresa donde estaba, yo dije, esto es para mí y, ¿sabes? Me lo iba a disfrutar a ujú. tope, así fue, ¿no? Todo se fue, culturas y lugares y situaciones que ya después les platicaré de ese viaje de mochilazo que fue para mí un antes y un después de mi Ujú, vida. ujú. Vine acá, yo dije, bueno, o sea, imagínate estar acostumbrada a conocer 20 personas Sí, diarias en diarias. diferentes lados, conectar, hablar de lugares, hablar de sueños, hablar de, ¿sabes? Entonces yo llegué acá y era como, pues ya no hay nada Y nuevo, ahora. ¿sabes? Y no sé si te ha pasado, pero en cada etapa que uno es migrante, pues muchos de tus amigos se van a ir yendo, Ujú. etcétera, etcétera. Cuando apenas llegué del viaje, hice un picnic abierto, o sea, a mí me encanta conocer gente pues, que no conozco, o sea, hacer amigos de gente desconocida, que muchas Ujú. veces ponen así en el pop. Sí. Y yo digo, sí, o sea, hacer algo simple y nos fuimos a hacer un picnic, bla, bla, estuvo increíble, de hecho continúo amistad con ellos, pero yo decía, es que, ¿sabes? Mi interior decía, hay más allá, hay más propósito, Ujú. eh, no sé, o sea, me sentía como con un propósito más grande, Un llamado. sí, un llamado. Pero, créelo o no, Sí, así es. desde que estoy en la secundaria tengo una visión de un grupo de mujeres Ujú, emprendedoras, un grupo donde crezcamos juntas, ujú. que yo ese plan y ese proyecto lo tenía o lo tengo visualizado que pueda llegar un impacto a Me México encanta. o a Latinoamérica. ¿Por qué? Mm. Porque creo que hay mucha necesidad de que las chicas o madres que ya son madres o gente que quiera simplemente salir de su zona de confort, empiece a tomar tipos de talleres de emprendedurismo y empiece a tener sus negocios propios. Ujú. ¿Por qué? Porque creo que el factor dinero en México o en Latinoamérica en general, si es el hombre nada más el que trabaja, la mujer es como un poco menos Sí, total. o descuidan también a los hijos y se tienen que ir a trabajar. Entonces pasan mucho tipo de situaciones, o sea, una niña de 12 años viendo ese tipo de situaciones entre amiguitas mías de la secundaria, yo decía, ¿a dónde va a acabar? Ujú, ¿Sabes? Entonces, si ujú, ella tiene que salir a trabajar y tiene que dejar a su bebé, y bueno, en Latinoamérica pasan mucho tipo de abusos, tanto ujú, sexuales como ujú. psicológicos, etcétera. Entonces, creo que siempre he sido muy empática y no sé si podría decirlo, pues muy observadora a las situaciones que pasan en donde, o sea, alrededor donde estamos, ¿no? Sí. Entonces, ese proyecto siempre lo he pensado y yo decía, Dios, espérame que esté más lista, más preparada, déjame hacer mi carrera, déjame, sabes, aprender inglés, luego déjame hacer la maestría que le hice acá y déjame hacer, y yo decía, tipo, ya trabajé en lo mío acá, me quemaron hasta no más no poder, y yo decía, pero no le veo propósito a lo que hago, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando regreso, yo digo, bueno, no sé cómo me dio un llamado y dije, ¿y por qué no empiezas donde estás? Ujú. Y yo dije, pues sí, o sea, y empecé a hacer pequeñas reuniones Con chicas de con chicas de Latinoamérica. Latinoamérica. Y bueno, pues nada, como ese objetivo de acompañarnos, de Sí. hacer, también agregar valor, porque hemos tenido workshops de psicología, hemos tenido Sí. workshops de CV, como para que también se empiecen a quitar esos miedos que tenemos, porque yo las entiendo perfecto, yo ya pasé ese caminar, sigo caminando, o sea, Sí. seguimos en diferentes situaciones y siempre va a haber también
un poquito de esa, o sea, ese sentimiento de soledad y decir, ¿sabes qué? Pues no estoy en mi ambiente. Incertidumbre Exacto, también. incertidumbre, pero también no estamos en nuestro ambiente. Total. O sea, es como que te sientes mal y te tienes que curar sola. No hay nadie ni siquiera quien te pregunte, te sientes bien, te doy Total. un caldito. Cuando viví, chicas, chicos, en la casa de unos irlandeses, viví, o sea, son am- amadísimos, son muy lindos, pero cuando me sentía mal, nadie me decía, oye, Necesitas algo. necesitas algo. Mm, Son muy individualistas y es una cultura, son gente muy linda, pero también, o sea, sabes, muy entrona, es como, no me pasa nada, o sea, es como las mujeres acá son súper, sí. o sea, me encanta porque empecé a aprender de ella, decir, bueno, me siento mal, pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, pues no que, o sea, me quedaba un poco en cama o así, lloras porque extrañas o lo que sea, pero es como te levantas y es Ujú, como a darle. ¿Por qué? Porque acá nadie te va a venir a sacar de la cama. total. Entonces yo decía, imagínate Que eso un es duro, ¿no? grupo, exacto, sí, son como cosas que tenemos que Así estés afrontar, enferma, sal y trabajas porque es que nadie te va a pagar la ¿no? renta mañana. Exacto, y imagínate que, digo, a lo mejor ya me voy a desviar un poco, pero cuando estaba haciendo el máster, pues yo era, o sea, teníamos un grupo de latinoamericanos, había grupo de africanos, había grupo de irlandeses, había grupo de indios y había también una turca, que bueno, o sea, se Ujú, vino con nosotros, con los ujú, mexicanos, con los latinoamericanos. ujú, Pero ¿qué pasa? Conocí uno de los irlandeses y como nosotros los latinoamericanos tenemos dos, tres trabajos, la maestría, etc., porque tenemos que sobrevivir, ujú. él me dijo, tú no vas a acabar. Y yo, me encanta que me digan que no. O sea, Porque es un sí para mí. porque es como te voy a demostrar Que que sí estás voy a mal. poder. Sí. Y, sabes, ese día iba en el bus y iba con uno de mis otros compañeros Irish y me dijo, no te lo tomes a mal. Dijo, yo la verdad, dijo, yo lo veo al revés, yo los veo muy admirables. Ujú, Dijo, porque mi novia es brasileña, bla, 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 trabaja, estudia. Dijo, nosotros tenemos todo fácil. ujú, Tipo, ya tenemos el idioma. ujú. Sí, total. Podemos dejar de trabajar y estar en casa de nuestros papás y ya está. Ujú, Entonces creo que también eso fue como un sí se puede, o sea, y me estaba echando ánimos y yo dije, increíble, o sea, para mí ese trabajo actualmente que tengo o lo que hago con el grupo, ujú. con las chicas, para mí, Que ya les contaremos más. exacto, para Ujú, mí es un propósito cumplido y es como ir creando como esa amabilidad, como esa empatía, tiene un poder para impactar vidas y que esas vidas, yo no quiero que me lo regresen a mí, quiero que lo expandan y se expandan a ellas mismas y, ¿sabes? Se vaya esa ola de amor, podría decirse, se vaya expandiendo. ujú. Entonces de ahí nace Brave and Abroad. Exacto, exacto, de ahí nace como de ese acompañamiento, como de ese sentirnos también, pues, ¿sabes? De irnos a comer unos tacos, Ay, de sí, irnos a comer, o sea, no sé, arepas y decir, sí. ¿sabes qué? O sea, hay chicas del grupo de Colombia, hay de Argentina, hay de Chile, de El Salvador, y decir, ¿saben qué? Vámonos a caminar, o vámonos a Hout, o vámonos o sea, ahora la siguiente, este domingo vamos a tener un workshop de un vision board que Sí, queremos hacer como para manifestar este año, etcétera, etcétera. Te digo, trato de agregar valor y agregar actividades como divertidas que no tenemos la oportunidad de hacer. total. Y bueno, para concluir este primer episodio, que estamos súper, súper emocionadas, las voy a invitar a hacer un ejercicio. Si pueden cerrar sus ojitos y pueden irse o sea, al momento en el que decidieron salir de su país, dejar todo por un sueño, creo que sería súper importante también ver y felicitarse dónde están ahorita, todo lo que han logrado, darse la oportunidad de sentir como, sabes, o sea, de que, sabes, no llegué y no tenía inglés, pero ya sé inglés, o sabes Ujú. que ya estoy tomando el paso a donde quería llegar, que es la maestría, o a donde estén ahorita Un pequeño actualmente. shout out a tus pequeños logros, Exacto, que date son esa gigantes. palmadita, date esa Sí. palmadita en la espalda, recuérdate quién eres, porque estamos en esas versiones de nosotras mismas y en ese descubrimiento. Y si te sientes perdida en este momento y no sabes quién eres, relájate, se te va a ir aclarando el camino Ujú. un paso a la vez. Creo que eso también recordarlo un paso a la vez, Sí. cerrar los ojos, conectar contigo, con tu respiración y con esa visualización. Vete a un lugar bonito. Yo te recomendaría Hout, que es mi lugar favorito, pero donde para ti O un puedas café, conectar. ¿sabes? Como que no necesariamente si no quieres desplazarte, como que Sí, ve y sal, camina, exacto. pierde
en los calles, árboles, en los sí, parques, que están hermosos. piérdete que perderse es encontrarse. Suena súper poético, pero yo sí, siento que es tan cierto. sí, me encanta. Pero bueno, eso se lo dejamos por ahí, si lo quieren hacer, si lo quieren intentar, estaría súper, súper padre. Y Bueno, ya como pueden ver, para cerrar ya nuestro capítulo, Camila y Jazz no tienen la misma historia, pero se reconocieron en el mismo punto. Es el lugar donde el mundo te obliga a reconstruirte y decides hacerlo acompañada. Y este podcast no es para tener la vida resuelta, es simplemente para que caminemos juntas o juntos. Y si este episodio resonó contigo, compártelo, síguenos, escríbenos, que este es solo el comienzo, Jazz. qué emoción, muchas gracias Cami, me A ti. encanta que estemos este unidas en este proyecto y chicos, esperemos que resuene con ustedes y les y que guste. nos sigan acompañando y que nos sigan echando porras en esta nueva versión. Bye bye. Bye.